De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete carissimi fratres ad de Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina. Sobre la Sagrada Teología. Mihi nomen Julius Maximus est, mi nombre es Julio Fernández. Y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, por su confianza para mantenernos en comunicación a través de la frecuencia 1560 AM Radio Guadalupana. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, y una felicitación por su reciente aniversario de ordenación sacerdotal, 12 años de ordenación sacerdotal. Muchas felicidades a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López. Y hoy, muy en especial, también quiero mandar un gran saludo al padre Ramiro Rochín, exdirector del Instituto Diocesano de Teología. El padre Ramiro Rochín ha dejado ya el cargo de director del Instituto Diocesano de Teología, y también le mando un gran saludo a nuestro nuevo director, el padre René Acosta. Un gran saludo a estos dos grandes sacerdotes. Durante varios años, durante 13 años aproximadamente, el padre Ramiro Rochín estuvo al frente del Instituto Diocesano de Teología. Le agradecemos tantos años de servicio y de dedicación a este gran apostolado del Instituto Diocesano de Teología. Y como cada domingo, también les quiero recordar el número de la tarjeta SPIN para hacer sus donativos a beneficio de Radio Guadalupana. 100 pesitos que nos puedan compartir son suficientes para mantener la mensualidad de la frecuencia 1560 AM, la alegría del Evangelio. El número de la tarjeta SPIN para hacer donativos en OXXO es 4217 4700 7162 3140. Una vez más, 4217 4700 7162 3140. Tarjeta SPIN de OXXO a beneficio de Radio Guadalupana. Muy bien, queridos hermanos, pues el día de hoy estamos ya en el domingo 28 del tiempo ordinario. Al respecto de este domingo nos dice nuestro querido padre Ezequiel Treviso: la verdadera sabiduría. A lo largo de los siglos, sobre todo en contacto con los pueblos vecinos, los hebreos experimentaron la seducción de la sabiduría antigua. De los egipcios han aprendido que la verdadera grandeza consiste en el saber. De los patriarcas y los reyes han aprendido a buscar el poder y la abundancia. De los griegos recibieron el sentido de la belleza, del equilibrio de las cosas y el amor por la sabiduría. Pero, ¿qué son todos estos bienes sin una visión más amplia de la realidad? La verdadera sabiduría es la que viene de Dios, que nos hace ver las cosas como son realmente, su valor en relación con Él, con su Creador. La sabiduría, que bien podemos llamar sensatez, cordura, es fundamentalmente el arte del discernimiento. Distinguir lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo, la mentira de la verdad, lo que lleva a la muerte de aquello que favorece la vida. El Salmo 89 se trata de una meditación sobre la brevedad de la vida humana con súplica esperanzada. El Salmo de este domingo comienza con el versículo 12. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Aceptar esta limitación
con corazón resignado, es ya una sabiduría que pedimos a Dios y que, en cierto modo, vence la tristeza. El arte supremo de la sabiduría consiste en la ordenación de la propia vida para vivir y vivir del mejor modo posible, para recibir los menos golpes, para vivir bien. Más allá de la visión del Salmo, queda una respuesta más alta. La condición cristiana no ha cambiado la vida humana en su carácter temporal. El cristiano sigue estando triste por la certeza de morir, pero también Cristo ha entrado en esta finitud humana, ha pasado por la muerte, venciéndola, y con su resurrección ha inaugurado la vida nueva, que es plenitud sin término. Si nuestras obras participan de la resurrección de Cristo, quedan llenas para siempre. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios, dice San Pablo a los Colosenses. El arte supremo de darle a la vida todo su valor es posible solo mediante el don de la sabiduría que viene de Dios. Y no olvidemos que los mandamientos que te doy hoy serán tu sabiduría delante de los demás pueblos. Cita de Deuteronomio 4. Los mandamientos que te doy hoy serán tu sabiduría delante de los demás pueblos. El Señor le dice a Israel que la sabiduría de ellos son los mandamientos que Él les da. En la lectura de Hebreos se habla de una palabra cortante, espada de dos filos. Sucede con frecuencia que la predicación no es otra cosa que una serie de palabras vacías que no dan en el blanco, sobrevuelan la asamblea sin cambiar nada. La palabra de Dios es exactamente lo contrario, cortante, eficaz, provocativa. Denuncia sin misericordia nuestras livianidades y nuestros compromisos. Sin embargo, es una palabra que nos hace libres, porque viene al encuentro de nuestros anhelos más profundos. Comentando el Evangelio, dice el Padre Siquio, la pobreza del que sabe amar. Marcos 10. Según la moral de los bienpensantes, la providencia bendice a los virtuosos concediéndoles la abundancia, premiándolos con riquezas materiales, pensamiento muy afín a la teología calvinista. Igual, los hebreos en tiempos de Jesús creían que los bienes y las riquezas eran signo de la bendición de Dios. Pero Jesús ha vivido pobre y ha llevado a los apóstoles a las mismas privaciones. Siendo rico, se hizo pobre. Los primeros cristianos los han seguido y las persecuciones que sufrían los han llevado a abandonar incluso la tierra, la familia, lo más querido. Pero no eran seres indefensos. Tenían la convicción de haber entrado en la única vida que vale la pena ser vivida. Su existencia cotidiana estaba enriquecida con la misma vida de Dios. Después de este pequeño resumen de las lecturas de este domingo, comenta el padre Ezequiel Treviso. El tema de este domingo, tal como lo anuncia en la primera lectura y el Salmo, es un tema eminentemente sapiencial. Para entender la primera lectura del libro de Sabiduría, es necesario leer desde el inicio del capítulo 7, versículos 1 al 6, donde Salomón se confiesa como un hombre mortal igual que todos, hijo del primer hombre modelado de arcilla, de tal manera que, no obstante haber llegado a ser rey, ha tenido igual comienzo que todos los mortales. El rey no es superior al último de sus súbditos, es, como todos, simple mortal. Del vientre de la madre pasará al vientre de la tierra, pues ningún rey empezó de otra manera.
idéntica es la entrada de todos en la vida e igual es su salida. Capítulo 7, versículo 6. De aquí brota la necesidad de pedir a Dios la sabiduría, sin la cual es imposible orientar la vida y agradar a Dios. Por más cumplido que sea un hombre, si le falta tu sabiduría, no vale nada, dice el libro de la sabiduría, capítulo 9. Por esta razón, en el fragmento que leemos hoy, de la misma manera que en el fragmento de Sabiduría 9, la súplica de Salomón brota de la propia naturaleza humana, débil, fragmentaria e incapaz de conocer los caminos y la voluntad de Dios. Si la sabiduría que brota de él no se los muestra. De aquí la belleza de estas súplicas y la profunda espiritualidad bíblica que respira. Si Salomón ha comprobado que no es más que un hombre, que ha venido al mundo y habrá de morir como todos los hombres, pero que ahora el Señor ha nombrado rey de su pueblo, entonces la oración brotará de esta conciencia. Por una parte, la misión de ser el rey y por otra, su innata debilidad humana, incapaz de distinguir entre el bien y el mal. En el lenguaje cristiano se llamaría humildad, porque la humildad es la verdad, y la verdad es que lejos de Dios, de su sabiduría, el hombre no acierta a dar con el camino. Esto hace de la sabiduría una realidad inapreciable e indispensable. Dada la condición humana, la súplica se convierte en urgencia. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de la sabiduría. Capítulo 7, versículo 7. Siendo esta virtud, este don de Dios, el que hace capaz al hombre de orientar su vida, su valor no tiene comparación. Es más que los cetros y los tronos, mucho más que la riqueza, más que las más preciosas piedras, más que todo el oro, que a su lado no es más que un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. Vale más que la salud y la belleza, porque es la luz que ilumina nuestro camino, porque es un resplandor sin ocaso. Todos los bienes vienen con ella, y sin ella los bienes pueden convertirse en realidades incontroladas y destructoras. Con la sabiduría, aún la riqueza, los bienes y los goces de esta vida pueden tener sentido y pueden disfrutarse. ¿Cuántos ricos pobres y cuántos pobres ricos? ¿Cómo no recordar a San Agustín que decía a los ricos: los ricos somos nosotros, ustedes son adinerados? Hay muchos adinerados tristes que no tienen más que eso, dinero. El Salmo responsorial, que es el Salmo 89, es igualmente un salmo sapiencial, una meditación sobre la brevedad de la vida humana, unida a una súplica esperanzada. La brevedad de la vida constituye por sí misma una lección que no debe escapársenos. Es lo más evidente y lo más olvidado. De aquí brota la súplica: enséñanos a ver lo que es la vida y adquiriremos un corazón sensato. Sensatez, cordura, sabiduría es lo que le pedimos a Dios para saber usar los bienes que Él nos ha dado. La vida, la salud, la experiencia, los bienes materiales, también los fracasos y las dificultades. De esta manera podremos disfrutar todo, porque todo viene de Dios y Dios no puso ningún veneno mortal en las cosas. Así, los bienes de este mundo no constituirán una mampara entre Dios y nosotros. Se trata, pues, de un tema eminentemente sapiencial. Esa sabiduría fue la que le faltó al joven del Evangelio. No supo dónde estaba el valor supremo. Las riquezas le impidieron descubrirlo cuando lo tenía ante sus ojos. Ese es el peligro de las riquezas, y riquezas no son solamente el dinero y los bienes,
sino principalmente la propia vida, nuestra salud, nuestra inteligencia, nuestros talentos, la capacidad de ser felices, el amor, la ternura, la familia, en fin, tantas cosas que constituyen nuestra riqueza y que si no tenemos el don de la sabiduría, podemos tirar todo esto por la borda. Podemos aniquilar incluso nuestra capacidad de ser felices. Y sobre todo, teniendo la capacidad de encontrar a Dios, fuente única de la verdad y de la vida, de la plenitud y la felicidad, podemos desperdiciar dicha capacidad, de tal manera que, sin el don de la sabiduría, ni siquiera de los bienes de este mundo, vamos a saber disfrutar. Este joven se encontró en una disyuntiva. Por una parte, le atraía la vida religiosa, como el cumplir los mandamientos, el buscar a Dios, el buscar la plenitud de su felicidad en Dios, y buscando más información se acercó a Jesús para preguntarle al respecto. El muchacho era bueno, pero la disyuntiva era radical. El muchacho hace una pregunta que todos debemos hacernos. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Por último, recomiendo la lectura de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, en donde el Papa aborda el tema del egoísmo, la ambición, la irresponsabilidad moral, la avaricia, que han sumido al mundo en una de las peores crisis conocidas. Meditación. Uno solo es bueno, una sola cosa es necesaria. Si ésta te falta, no tienes nada. Toda cosa te roba el único bien. Vende lo que tienes, da todo a los pobres. Ven, el joven había entendido bien, le faltó corazón. Se le secaron los labios y huyó con los ojos bajos, con todos sus bienes. Jesús, cómo es difícil abrirse al reino de Dios. Sin embargo, todos tenemos un umbral que puede darnos el acceso al reino. Aunque, si el rico tiene corazón, abrumado por tantas cosas, obstruido por las sombras, deberá pasar ese umbral como un camello atraviesa el ojo de una aguja. Hermosas palabras, queridos hermanos, de nuestro querido Padre Siquio Treviso, que Dios lo tenga en su santa gloria. Oramos siempre por su eterno descanso. Hermosa esta homilía con este comentario especialmente sobre la sabiduría y cómo vincula el tema de la sabiduría con el joven del Evangelio. ¿Por qué el joven del Evangelio se apegó a los bienes materiales? Porque le faltó la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que necesitamos para poder discernir, el arte de discernir entre el bien y el mal, entre lo que conviene y lo que no conviene, entre la gracia y el pecado. Eso es lo que le faltó al joven, poder discernir. Y con la sabiduría de Dios iba a poder entonces a disfrutar mejor de esos bienes materiales que él tenía, porque ya no iba a estar apegado a ellos. Incluso iba a poder compartir de lo que él tiene. Y compartir nos hace más dichosos. Compartir lo que tenemos con los demás nos hace felices, nos hace dichosos. Es una lucha contra el egoísmo. Solo le faltó sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios. Pidámosle pues también nosotros, queridos hermanos, al Señor esa sabiduría que viene de Él, para que nosotros mismos podamos discernir lo bueno, lo malo, entre la bondad, el egoísmo, el compartir. Solamente con la sabiduría de Dios le vamos a perder el amor a los bienes materiales para utilizarlos por el bien de la salvación de todos, de la nuestra y de los demás. Esos bienes materiales no están condenados en sí mismos, sino que se nos han dado para ponerlos al servicio del reino, para compartir con los demás. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.